El gran salón del castillo estaba lleno de nobles y caballeros. El rey, imponente en su trono, observaba los festejos cuando su hijo se acercó, tirando suavemente de su capa. «Papá, esa mesera es igual a mamá». El rey frunció el ceño, confundido, y se giró lentamente para mirar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Su mente se negaba a creer lo que sus ojos veían. La mujer que servía a los invitados tenía el mismo rostro, la misma mirada, pero eso era imposible. Su esposa había muerto hacía años. Lo que ocurrió después cambiaría el destino del reino para siempre. El sol se derramaba sobre las piedras doradas del castillo de Castilla del Sol, tiñéndolas con un brillo casi mágico que justificaba el nombre del reino. En lo alto de la torre principal, el rey Alejandro contemplaba sus dominios con ojos que habían visto demasiado dolor para sus 45 años. Sus manos, fuertes pero surcadas por líneas de preocupación, acariciaban distraídamente el anillo real que llevaba 20 años, recordándole lo que había perdido. «Mañana cumplirá 20 años, Esperanza», susurró al viento, como si las palabras pudieran atravesar el velo que separaba este mundo del más allá. «Nuestro Fernando ya es todo un hombre. Tiene tus ojos, ¿sabes? Esos mismos ojos azules que parecían guardar todos los misterios del cielo». El sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Un joven paje, apenas un niño, se inclinó con respeto excesivo antes de hablar. «Su Majestad, el príncipe Fernando solicita verlo. Dice que es sobre los preparativos para la celebración de mañana». Alejandro asintió y siguió al muchacho por los amplios pasillos del castillo. Los sirvientes se afanaban decorando cada rincón con guirnaldas de flores doradas y rojas. Los colores del reino, el rumor constante de la actividad no lograba opacar el silencio más profundo que había habitado esos muros desde la muerte de la reina Esperanza. En el salón del trono, el príncipe Fernando revisaba un pergamino junto al maestro de ceremonias. Al ver entrar a su padre, una sonrisa iluminó su rostro, la misma sonrisa que había heredado de su madre y que siempre provocaba en Alejandro una punzada de dolor y alegría entremezclados. «Padre, por fin te encuentro. Quería mostrarte el programa para el banquete de mañana». Fernando era alto y gallardo, con el cabello negro y el porte orgulloso de su padre, pero sus ojos, esos ojos de un azul profundo como el mar en calma, eran indiscutiblemente los de Esperanza. Alrededor de su cuello, siempre visible, colgaba un medallón de oro con el retrato en miniatura de la reina. «Todo parece en orden», comentó Alejandro después de revisar rápidamente el pergamino. «Aunque no entiendo por qué insistes en invitar a tantos plebeyos al castillo». «El pueblo también merece celebrar, padre, además». Fernando dudó un instante antes de continuar. «Sé que madre siempre quiso acercar la nobleza al pueblo. Lo hago por ella también». Alejandro no respondió. Las palabras se atoraban en su garganta cada vez que alguien mencionaba a Esperanza. Incluso su propio hijo, 20 años, no habían sido suficientes para suavizar la herida de su pérdida. Desde un rincón del salón, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, el duque Augusto observaba la escena con interés calculador. El hermano menor del rey había envejecido con elegancia. Sus cabellos entrecanos enmarcaban un rostro afilado que solía mostrar una expresión de benevolencia estudiada. «Mi querido sobrino», intervino acercándose con pasos medidos, «debo felicitarte por tu iniciativa. Tu madre estaría orgullosa». Al mencionar a la reina, sus ojos se desviaron sutilmente hacia el rey, como evaluando el impacto de sus palabras. Satisfecho con la rigidez momentánea en los hombros de Alejandro, continuó. «20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando sostenía a mi sobrino recién nacido en brazos, ¿verdad, hermano?» «Así es», respondió Alejandro secamente. «Si me disculpan, debo atender algunos asuntos urgentes». Cuando el rey se retiró, Fernando miró a su tío con expresión confundida. «Nunca entenderé por qué a padre le resulta tan difícil hablar de madre, incluso ahora». El duque posó una mano sobre el hombro de su sobrino, con gesto paternal. «El corazón es un misterio, Fernando. Algunos dolores nunca sanan completamente. Ahora, cuéntame más sobre esta celebración tuya». Más tarde,
En sus aposentos privados, el duque Augusto contemplaba las estrellas desde su ventana. Sus pensamientos, como siempre a estas horas, regresaban a aquella noche 20 años atrás, la noche en que el destino del reino había sido alterado por sus propias manos, cuando la sangre real se divida en dos almas gemelas. Una de ellas traerá gloria eterna al reino, mientras que la otra será la causa de su destrucción completa. Recitó en voz baja las palabras de la profecía que había descubierto en antiguos manuscritos. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro al recordar cómo había manipulado al médico real para declarar la muerte de la princesa recién nacida, mientras en secreto entregaba a la niña a una familia de panaderos en la aldea cercana. Pronto, muy pronto, murmuró para sí mismo mientras dejaba caer unas gotas de un líquido transparente en una pequeña redoma. El veneno que administraba lentamente a su hermano en cada cena compartida estaba surtiendo efecto. Solo necesitaba un poco más de tiempo. A varias leguas de distancia, en la pequeña aldea de Robledo, una joven de cabello color miel y ojos azules profundos como el océano se despertaba sobresaltada de un sueño recurrente. Lucía, la hija del panadero, se incorporó en su humilde catre con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza. Otra vez el mismo sueño, susurró mientras se llevaba una mano al pecho, donde su corazón seguía latiendo apresuradamente. En sus sueños siempre veía lo mismo, un castillo dorado bajo la luz del sol, un joven de cabello oscuro con un medallón al cuello, y la extraña sensación de que aquel lugar, de alguna manera, era su verdadero hogar. «Lucía, ¿estás despierta?». La voz de su madre adoptiva la sacó de sus pensamientos. «Necesito que me ayudes con el pan para el castillo. Mañana es la celebración del príncipe y nos han encargado 20 hogazas extras». «Voy, mamá», respondió mientras se vestía apresuradamente. Mientras amasaba el pan junto a su madre, Lucía no podía dejar de pensar en sus sueños. Últimamente se habían vuelto más vívidos, más urgentes, como si trataran de comunicarle algo importante. Y ahora, con la celebración en el castillo, sentía una inexplicable ansiedad, como si el destino estuviera a punto de llamar a su puerta. Lo que Lucía no sabía era que sus sueños no eran simples fantasías, sino fragmentos de un pasado que le había sido arrebatado y de un futuro que estaba a punto de revelarse. Mientras las estrellas brillaban sobre Castilla del Sol, los hilos del destino comenzaban a entretejerse de maneras inesperadas, acercando lentamente a aquellos que habían sido separados por la traición y la codicia. La mañana del 20º cumpleaños del príncipe Fernando amaneció con un cielo despejado que parecía bendecir las celebraciones. En sus aposentos, el joven heredero se preparaba para un día que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida. Mientras su ayudante de cámara le ajustaba la capa ceremonial, Fernando observaba por la ventana el bullicio de la gente que comenzaba a llenar la plaza principal. «Diego», dijo de repente, quitándose la pesada capa bordada en hilos de oro, «hoy no quiero ser príncipe, al menos no durante unas horas». El fiel sirviente, acostumbrado a los impulsos de su señor, suspiró resignado. «La ropa de siempre, mi señor». Fernando sonrió como un niño que planea una travesura. «Exacto. Y prepara a relámpago. Quiero visitar la aldea antes de que las formalidades me atrapen por el resto del día». Media hora después, vestido con ropas sencillas de campesino y montado en su caballo negro, Fernando cabalgaba hacia Robledo. Desde hacía años, estas escapadas eran su válvula de escape, su forma de conocer realmente al pueblo que algún día gobernaría. Bajo el nombre de Nando, se había ganado el afecto de muchos aldeanos que desconocían su verdadera identidad. En la panadería del pueblo, Lucía trabajaba incansablemente desde el amanecer. El encargo para el castillo debía estar listo antes del mediodía, y su padre había salido a conseguir más harina, dejándola a cargo, con las mangas arremangadas y harina hasta los codos. Amasaba vigorosamente, mientras tarareaba una vieja canción. El tintineo de la campana de la puerta anunció un cliente. Sin levantar la vista, Lucía habló automáticamente. «Buenos días. En un momento lo atiendo». «No hay prisa, Lucía», respondió una voz que reconoció al instante, alzando la mirada.
Sus ojos azules se encontraron con los del joven que se hacía llamar Nando. Algo extraño sucedió entonces, como siempre que se veían, una corriente inexplicable que flotaba entre ellos, como si un lazo invisible los uniera. Nando, no esperaba verte hoy. ¿Cómo podría perderme los mejores panes del reino?, respondió él, acercándose al mostrador. Además, hoy es un día especial. Ah, sí. ¿Y eso por qué?, preguntó ella distraídamente mientras formaba pequeñas hogazas. Es el cumpleaños del príncipe, respondió él con una sonrisa enigmática. Todo el reino lo celebra. Lucía detuvo sus manos, mientras una extraña sensación la invadía. Sus sueños recientes, el castillo, y ahora la celebración del príncipe. ¿Te encuentras bien?, preguntó Fernando notando su repentina palidez. Sí, es solo que... dudó un momento antes de continuar. Últimamente tengo sueños extraños sobre el castillo. Suena tonto, pero siento como si debiera estar allí, como si me llamara. Fernando la observó con renovado interés. Había algo en Lucía que siempre le había intrigado. Su inteligencia, su bondad y sobre todo una cierta elegancia innata que parecía fuera de lugar en la hija de un panadero. ¿Por qué no vienes conmigo al castillo hoy? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Están contratando ayudantes para servir en el banquete. Podría recomendarte. Los ojos de Lucía se iluminaron como estrellas. ¿De verdad tú conoces a alguien en el castillo? Fernando se mordió el labio, maldiciendo su impulsividad. Digamos que tengo algunos contactos, respondió vagamente. Pasaré por ti al atardecer si aceptas. Mientras tanto, en los salones del castillo, el rey Alejandro recibía a los embajadores del reino vecino. La princesa Isabela, una joven de belleza serena y mirada inteligente, sería presentada oficialmente como la prometida de Fernando durante el banquete de esa noche. Su Majestad, habló el embajador con tono solemne. La princesa Isabela está honrada de formar parte de esta alianza que traerá paz a nuestros reinos. Alejandro asintió con expresión cansada. Las ojeras marcadas y la palidez de su rostro revelaban un hombre más envejecido de lo que correspondía a sus años. Será un honor recibirla esta noche. Mi hijo es un joven afortunado. Desde su lugar habitual, aparentemente absorto en un libro antiguo, el duque Augusto escuchaba cada palabra. Sus planes se desarrollaban a la perfección. El veneno debilitaba lentamente a su hermano. El compromiso aseguraba la estabilidad política necesaria. Y pronto, muy pronto, la pieza final de su estrategia entraría en juego. 20 años de paciencia, pensó con satisfacción. Esta noche, finalmente podré utilizar a la princesa perdida. Cuando los embajadores se retiraron, el duque se acercó a su hermano con fingida preocupación. Te noto pálido, Alejandro. ¿No deberías descansar antes del banquete? El rey le dirigió una mirada cansada. Estoy bien, Augusto. Solo necesito un momento de soledad. Como desees, respondió el duque con una reverencia exagerada. Pero permíteme recordarte que debes estar en tu mejor forma esta noche. Por Fernando. Al atardecer, tal como había prometido, Fernando regresó a la panadería. Encontró a Lucía esperándolo, vestida con su mejor túnica, el cabello color miel recogido en una trenza elaborada que resaltaba la delicada estructura de su rostro. ¿Lista para conocer el castillo?, preguntó, ofreciéndole la mano para ayudarla a montar tras él. El camino hacia el castillo fue rápido, pero para Lucía, cada momento parecía impregnarse en su memoria con una intensidad inexplicable. A medida que se acercaban a las imponentes murallas doradas, su corazón latía más fuerte, como si reconociera un hogar largo tiempo olvidado. «Esto exactamente como en mis sueños», susurró maravillada ante la vista del castillo resplandeciente, bajo los últimos rayos del sol. Fernando la miró por encima del hombro. Intrigado por sus palabras, había algo en la forma en que Lucía contemplaba el castillo que despertaba en él una extraña sensación, como si un recuerdo enterrado intentara salir a la superficie. Al llegar a la entrada de servicio, Fernando la guió a través de pasadizos que conocía demasiado bien para ser un simple aldeano. Lucía comenzó a sospechar que su amigo no le había contado toda la verdad sobre su posición en el castillo. «Nando, ¿quién eres realmente?», preguntó finalmente, deteniéndose en un corredor.
Él la miró con una mezcla de culpa y diversión. Te prometo que lo sabrás muy pronto. Por ahora, la jefa de cocina te espera. Dile que vienes de parte mía y te asignará servir en la mesa principal. Antes de que pudiera protestar, Fernando desapareció por otro pasillo, dejándola con más preguntas que respuestas. En los aposentos reales, el príncipe se cambiaba apresuradamente. Diego lo recibió con una mirada reprobatoria. El rey ha preguntado por vos 3 veces, mi señor, y la princesa Isabela ha llegado hace 1 hora. Lo sé, respondió Fernando mientras se ajustaba la corona ceremonial. La política y el deber me esperan, como siempre, pero sus pensamientos seguían con Lucía. Había algo inexplicable en ella, algo que iba más allá de la atracción que sentía. Era como si una parte de él la reconociera de una vida anterior. Lo que ninguno de los jóvenes podía imaginar era que sus destinos estaban entrelazados desde antes de su nacimiento y que aquella noche, 20 años de engaños comenzarían a desenredarse bajo las estrellas de Castilla del Sol. El gran salón del castillo de Castilla del Sol resplandecía como nunca aquella noche. Cientos de velas en candelabros de oro iluminaban las paredes decoradas con tapices que narraban la historia del reino. Nobles de todas las provincias, ataviados con sus mejores galas, conversaban animadamente mientras los músicos tocaban melodías festivas desde un rincón elevado, en la mesa principal. Sobre una tarima que permitía ver y ser visto por todos los invitados, el rey Alejandro esperaba con gesto solemne. A su derecha, un asiento vacío aguardaba al príncipe Fernando. A su izquierda, la princesa Isabela mantenía una postura perfecta, como le habían enseñado desde niña. Era una joven hermosa, de cabello negro como la noche y piel clara como porcelana, pero sus ojos revelaban una inteligencia que iba más allá de la mera belleza. Su majestad susurró disimuladamente al rey. ¿Es habitual que el príncipe se retrase en ocasiones tan importantes? Alejandro frunció el ceño, incapaz de ocultar su molestia. No, princesa, mi hijo suele ser puntual, sobre todo en asuntos de estado. El duque Augusto, sentado junto a la princesa, intervino con su habitual tono meloso. Mi sobrino siempre ha tenido un espíritu libre. Seguramente está ultimando los detalles de su presentación. Después de todo, hoy no solo celebramos su cumpleaños, sino también lanzó una mirada significativa a la princesa. Un anuncio muy especial. En las cocinas del castillo, el caos organizado alcanzaba su punto máximo. Decenas de sirvientes corrían de un lado a otro, preparando bandejas, rellenando jarras de vino y ultimando los detalles de los manjares que serían servidos. Lucía, con su nueva vestimenta de sirviente real, una sencilla túnica azul con el escudo del reino bordado en el pecho, escuchaba atentamente las instrucciones de la jefa de cocina. «Tú servirás vino en la mesa principal», le indicó la mujer corpulenta, evaluándola con ojo crítico. «Mantén la jarra siempre llena. No hables a menos que te hablen, y sobre todo no mires directamente a los ojos de la realeza, ¿entendido?» Lucía asintió, sintiendo un hormigueo de emoción y nerviosismo. Desde que había puesto un pie en el castillo, una extraña sensación de familiaridad la envolvía, como si cada piedra, cada pasillo, cada rincón la reconociera y la saludara en silencio. El sonido de trompetas anunció la llegada del príncipe. Fernando entró en el gran salón con paso decidido, vistiendo un atuendo ceremonial en tonos dorados y rojos. La corona de príncipe heredero descansaba sobre sus oscuros cabellos, y el medallón con el retrato de su madre brillaba sobre su pecho. Al verlo, los invitados se inclinaron respetuosamente mientras él avanzaba hacia la mesa principal. «Lamento la demora, padre», dijo haciendo una reverencia formal antes de tomar asiento. Luego, dirigiéndose a la princesa, añadió: «Princesa Isabela, vuestra belleza hace honor a los rumores que os preceden». La joven inclinó levemente la cabeza, aceptando el cumplido con una sonrisa medida. El banquete dio comienzo con un brindis del rey, celebrando los 20 años de su hijo y anunciando sutilmente la futura alianza con el reino vecino. Los sirvientes comenzaron a desfilar con bandejas llenas de exquisiteces, faisanes asados, jabalí en salsa de frutas del bosque,
pescados de río en camas de hierbas aromáticas y pan recién horneado. Incluyendo las hogazas preparadas por Lucía y su padre, Fernando comía distraídamente, dividiendo su atención entre las conversaciones cortesanas y la búsqueda disimulada de Lucía entre los sirvientes. Finalmente la vio. Aproximándose a la mesa principal con una jarra de vino, sus miradas se cruzaron un instante, y Fernando no pudo evitar una sonrisa que desconcertó a la princesa sentada a su lado. Cuando Lucía se acercó para servir vino, Fernando notó algo que le heló la sangre. Bajo la luz de las velas, el perfil de la joven era idéntico al retrato que llevaba en su medallón, los mismos pómulos altos, la misma nariz pequeña y recta, los mismos labios suavemente curvados, y sobre todo, aquellos ojos azules, profundos como el océano. «Padre», exclamó sin poder contenerse, señalando a Lucía que se había quedado paralizada con la jarra en la mano. «Esta muchacha es idéntica a madre». Un silencio repentino cayó sobre la mesa principal. El rey Alejandro, que estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, dejó caer el tenedor con un tintineo metálico. Sus ojos, abiertos como platos, se clavaron en Lucía, estudiando cada detalle de su rostro con una mezcla de incredulidad y sobresalto. «No puede ser», murmuró levantándose lentamente de su asiento. «Es como ver un fantasma». Lucía, inmóvil, sentía todos los ojos sobre ella. El temblor de sus manos hizo que algunas gotas de vino cayeran sobre el mantel, manchando el blanco impoluto con círculos rojos como pequeñas heridas. «Yo lo siento, Su Majestad», balbuceó haciendo una reverencia torpe. «Tu nombre, muchacha», ordenó el rey con voz temblorosa. «Lucía, Su Majestad, soy la hija del panadero de Robledo». Desde su lugar, el duque Augusto observaba la escena con aparente calma, pero sus nudillos blancos al apretar la copa revelaban su tensión interior. No había planeado este encuentro tan pronto, pero quizás podría utilizarlo en su beneficio. «Una coincidencia extraordinaria, ¿no crees, hermano?», intervino con voz melosa. «La naturaleza a veces nos juega estas bromas crueles, mostrándonos rostros que nos recuerdan lo que hemos perdido». El rey no respondió. Sus ojos no podían apartarse de Lucía, como si contemplara un imposible hecho realidad. Finalmente, con un gesto brusco, ordenó: «Continúa con tus deberes, muchacha. Hablaremos después». La cena continuó en un ambiente enrarecido. Los rumores corrían de mesa en mesa, mientras los nobles especulaban sobre la extraña reacción del rey. Fernando, dividido entre la confusión y una creciente sospecha, apenas probaba bocado. Cada vez que miraba a Lucía, nuevas preguntas surgían en su mente. ¿Cómo era posible que una simple aldeana fuera la viva imagen de la reina Esperanza? ¿Qué significaba aquella conexión que había sentido desde el primer momento? Para Lucía, el resto de la noche transcurrió como en un sueño nebuloso. Servía vino mecánicamente, mientras fragmentos de visiones asaltaban su mente. Un bebé llorando, una habitación iluminada por antorchas, voces susurrando palabras que no podía entender. La sensación de pertenencia que había sentido al entrar al castillo ahora se intensificaba hasta hacerse casi dolorosa. Terminado el banquete, cuando los invitados comenzaban a retirarse, el príncipe Fernando logró escabullirse hacia las cocinas. Encontró a Lucía ayudando a lavar los platos, con la mirada perdida en el agua jabonosa. «Lucía», llamó en voz baja, sobresaltándola. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró con ojos asustados. «Nando, o debería decir, Su Alteza». Su voz sonaba dolida, traicionada. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?». Fernando suspiró, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. «Lo siento, esas escapadas como aldeano son mi única libertad, pero eso no importa ahora. ¿Sabes quiénes son tus padres?». «Tus verdaderos padres». La pregunta la tomó por sorpresa. «Mi padre es Tomás, el panadero. Mi madre, Elena, murió cuando yo tenía 12 años, es todo lo que sé. Y antes, ¿no recuerdas nada de cuando eras muy pequeña?». Lucía negó con la cabeza, confundida. «Solo tengo sueños sobre este castillo, sobre personas que no conozco». Fernando iba a responder cuando la voz del capitán de la Guardia Real interrumpió su conversación. «Alteza,
El rey solicita vuestra presencia en la sala del consejo, de inmediato. Con una última mirada cargada de preguntas sin responder, Fernando siguió al guardia, dejando a Lucía con un torbellino de emociones y dudas. En la sala del consejo, el rey Alejandro paseaba nerviosamente mientras el duque Augusto permanecía sentado, observándolo con expresión indescifrable. «¿Solicitaste mi presencia, padre?», preguntó Fernando al entrar. «Esa muchacha», comenzó Alejandro, deteniéndose frente a una ventana que daba a los jardines del palacio, «es idéntica a tu madre, no una simple semejanza, sino una copia exacta. Es imposible, a menos que...». Fernando dudó, temeroso de expresar la idea que llevaba horas formándose en su mente. «¿A menos que qué, hijo? A menos que sea sangre de nuestra sangre». La luz del amanecer encontró al rey Alejandro en su estudio privado, rodeado de antiguos pergaminos y libros de genealogía real. Sus ojos enrojecidos revelaban una noche sin sueño, consumida por una duda que le carcomía el alma. La aparición de aquella joven idéntica a Esperanza había desenterrado preguntas que creía sepultadas hace 20 años. «Sangre de nuestra sangre», murmuró repitiendo las palabras de Fernando. «¿Pero cómo es posible?». Un golpe discreto en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Diego, el fiel ayudante de Fernando. «Su Majestad, el padre Tomás de la Abadía Real solicita vuestra audiencia. Dice que es urgente». El rey asintió, sorprendido. El anciano monje rara vez abandonaba la abadía, y nunca sin un motivo de peso. Minutos después, un hombre de avanzada edad, encorvado bajo el peso de los años y los secretos, entraba con paso vacilante. Su barba blanca llegaba casi hasta la cintura y sus ojos, profundamente hundidos, brillaban con una lucidez perturbadora. «Majestad», habló con voz ronca, «he oído rumores en el castillo. Dicen que anoche apareció una joven que es el vivo retrato de la reina Esperanza». Alejandro se tensó. «Las noticias vuelan. Por lo que veo, así es, padre Tomás, una muchacha llamada Lucía, hija del panadero de Robledo». El anciano cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Entonces ha llegado el momento de que conozcáis la verdad que he guardado estos 20 años. Una verdad que juré llevar a la tumba, pero que los acontecimientos me obligan a revelar». El monarca se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. «¿Qué verdad, padre?». «La noche que nacieron vuestros hijos, yo estaba en el castillo para bendecir a los recién nacidos», comenzó el monje, sentándose con dificultad. «Sí, dije hijos, en plural. La reina dio a luz a gemelos, el príncipe Fernando y una niña». «¿Una niña?». La voz del rey apenas era audible. «Me dijeron que solo sobrevivió Fernando, que la niña nació muerta». El monje negó lentamente con la cabeza. «Esa fue la mentira que os contaron. La niña nació sana y fuerte, igual que su hermano. Pero aquella misma noche, en la biblioteca antigua, encontré a vuestro hermano, el duque Augusto, leyendo un antiguo pergamino. No me vio, y escuché cómo recitaba una profecía. Cuando la sangre real se divida en 2 almas gemelas, una de ellas traerá gloria eterna al reino, mientras que la otra será la causa de su destrucción completa». Alejandro se levantó bruscamente, tirando una copa que había sobre la mesa. Augusto conocía esa profecía, y no me dijo nada. «Peor aún», continuó el monje, «lo vi después hablando con el médico real, el doctor Farías. Le entregaba una bolsa de oro mientras le decía: «Declararás que la niña ha muerto, yo me encargaré de ella». El rostro del rey se transformó por la rabia y el dolor. «Mi hermano robó a mi hija, ¿y por qué el médico nunca dijo nada?». El doctor Farías murió una semana después, aparentemente por un accidente al caer de su caballo, pero yo siempre sospeché. El monje dejó la frase inconclusa. «Durante años he vigilado al duque, esperando descubrir qué hizo con la niña, y ahora esta joven aparece». Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto finalmente por el rey. «¿Y qué hay de Esperanza? ¿También mintieron sobre su muerte?». El anciano bajó la mirada. «De eso no puedo estar seguro, Majestad. La vi muy débil aquella noche, pero nunca vi su cuerpo. El duque se encargó personalmente de los preparativos funerarios. No permitió que nadie más se acercara».
mientras esta conversación tenía lugar. En otra parte del castillo, Fernando buscaba desesperadamente a Lucía. La encontró en los jardines, donde había sido asignada para recoger flores frescas para los salones. Bajo la luz matinal, su parecido con la reina del retrato era aún más asombroso. Lucía, llamó suavemente para no asustarla. Ella se volvió, y un rayo de sol iluminó su cabello dándole un tono dorado que le robó el aliento al príncipe. Alteza, respondió con una reverencia formal, muy diferente a la calidez con que solía tratarlo cuando lo creía un simple aldeano. Por favor, para ti sigo siendo Nando, pidió acercándose. Necesito hacerte algunas preguntas importantes. Lucía dejó la canasta de flores sobre un banco de piedra. ¿Qué desea saber, Alteza? Fernando ignoró la formalidad y se sentó, invitándola a hacer lo mismo. Dime, ¿recuerdas algo inusual sobre tu niñez? ¿Alguna vez tus padres, es decir, el panadero y su esposa, mencionaron algo sobre tu origen? Lucía lo miró con extrañeza, pero algo en los ojos azules del príncipe, tan similares a los suyos propios, le inspiró confianza. Mi madre, Elena, siempre fue reservada sobre mi nacimiento. Solo me dijo que me habían adoptado cuando era recién nacida, que era un regalo de los dioses para ellos que no podían tener hijos. Hizo una pausa, dudando si continuar. Y luego están los sueños que mencionaste ayer, asintió Fernando. Cuéntame más sobre ellos. Siempre son muy similares. Estoy en una habitación del castillo, hay antorchas, escucho un bebé llorando, creo que soy yo misma, y hay un hombre, un noble por sus ropas, que me lleva en brazos mientras susurra algo sobre un destino y una profecía. Se estremeció visiblemente. Desde anoche, esos sueños parecen más reales, como si fueran recuerdos. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo encajaba de una manera terrible y maravillosa a la vez. Lucía, creo que esos no son simples sueños. Creo que dudó, consciente del impacto que tendrían sus palabras. Creo que eres mi hermana gemela, la hija perdida del rey Alejandro y la reina Esperanza. Los ojos de Lucía se abrieron desmesuradamente. Por un momento pareció que iba a reírse, a decir que era una broma cruel. Pero algo dentro de ella resonó con aquellas palabras como una verdad largamente olvidada. Eso es imposible, susurró, aunque sin convicción. Mírame, dijo Fernando tomando sus manos entre las suyas. Tenemos los mismos ojos, el mismo color exacto, y tu parecido con nuestra madre es como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía. Imágenes fragmentadas inundaban su mente. La habitación iluminada por antorchas, el llanto de un bebé, no uno sino dos, y aquel hombre de mirada fría que la apartaba de su hermano, el hombre de mis sueños, murmuró con voz temblorosa. Creo que es el duque, el hermano del rey que estaba anoche en la mesa principal. Fernando asintió gravemente. Mi tío Augusto siempre ha sido ambicioso, siempre ha estado demasiado cerca del trono. Se levantó con determinación. Debemos hablar con mi padre de inmediato. En el ala oeste del castillo, alejado del bullicio cortesano, el doctor Mendoza, actual médico real, examinaba a Lucía bajo la atenta mirada del rey y de Fernando. Era un hombre de mediana edad, con gafas que le daban un aire sapiencial y manos que denotaban años de experiencia. La similitud es asombrosa, Majestad, confirmó finalmente, pero hay una manera de estar completamente seguros. ¿Cuál?, preguntó ansioso el rey. La marca de nacimiento de la familia real. Todos los descendientes directos de la Casa de Castilla del Sol nacen con una pequeña marca en forma de sol naciente detrás de la oreja derecha. El príncipe Fernando la tiene, como bien sabéis. Fernando instintivamente se llevó la mano a la parte posterior de su oreja, donde aquella pequeña marca rojiza había sido parte de él desde siempre. Con manos temblorosas, Lucía apartó su cabello. El doctor se acercó, examinó cuidadosamente y luego se volvió hacia el rey con expresión solemne. Ahí está, exactamente igual a la del príncipe. Esta joven es, sin duda alguna, vuestra hija, Majestad. Un sollozo escapó de la garganta del rey en dos zancadas. Estaba junto a Lucía.
abrazándola con fuerza mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Mi niña», murmuró con voz quebrada, «mi pequeña princesa». Fernando observaba la escena con el corazón dividido entre la alegría del descubrimiento y la confusión por los sentimientos que había comenzado a desarrollar hacia quien ahora sabía que era su hermana. Ninguno de ellos notó la sombra que se deslizaba silenciosamente por el pasillo exterior. El duque Augusto se alejó con paso apresurado, sus planes originales desbaratados, pero su mente ya trabajando en nuevas estrategias, si no podía usar a la princesa perdida como había planeado durante 20 años. Entonces era hora de tomar medidas más drásticas. «Quizás sea tiempo de acelerar el efecto del veneno», murmuró para sí mismo mientras descendía hacia sus aposentos. «Y si los gemelos han encontrado la verdad sobre su origen, entonces también deben conocer la verdad sobre su madre». El sol se ponía tras las montañas cuando 5 jinetes abandonaron el castillo de Castilla del Sol por la puerta trasera. Ocultando sus rostros bajo capuchas oscuras, al frente cabalgaba el rey Alejandro, seguido por su hijo Fernando, 3 guardias de absoluta confianza y un viejo monje que se aferraba con dificultad a su montura. «Si lo que dice el padre Tomás es cierto», habló el rey en voz baja mientras se internaban en el camino boscoso. Esperanza podría seguir viva después de 20 años. Fernando ajustó la espada que colgaba de su cintura, tratando de mantener a raya las emociones que amenazaban con desbordarse. En menos de 2 días, su mundo se había transformado por completo. Había descubierto una hermana gemela, y ahora existía la posibilidad de que su madre, a quien siempre creyó muerta, estuviera prisionera en algún lugar de la temida Floresta de los Suspiros. «¿Estáis seguro de que podremos encontrar la torre, padre?», preguntó, dirigiéndose al anciano monje. «Durante años he recopilado información, siguiendo los movimientos del duque», respondió el religioso. «Sé que posee una propiedad oculta en lo más profundo de la Floresta, a unas 4 horas de cabalgata. Un viejo guardabosques me habló de una torre donde nadie entra ni sale, excepto hombres de confianza del duque». La Floresta recibía su nombre de los extraños sonidos que producía el viento al filtrarse entre sus árboles centenarios, creando ecos que semejaban suspiros humanos. A medida que se adentraban en ella, la oscuridad se hacía más densa, obligándolos a encender antorchas. «¿Por qué dejamos a Lucía en el castillo?», preguntó Fernando después de un largo silencio. «Si madre está viva, debería conocer a su hija, porque no sabemos qué encontraremos», respondió Alejandro con voz tensa. «Además, temo dejarla cerca de Augusto ahora que sabemos la verdad». «No debes preocuparte», intervino el monje. «La princesa está bien custodiada en la abadía. Mis hermanos monjes la protegerán con sus vidas si es necesario». Mientras tanto, en la biblioteca antigua del castillo, Lucía pasaba las páginas de un volumen polvoriento bajo la atenta mirada de 2 monjes jóvenes que hacían guardia en la puerta. Había sido idea del padre Tomás llevarla a la abadía adjunta al castillo, fuera del alcance del duque, pero cerca por si era necesario reunir a la familia real rápidamente. «La profecía de las almas gemelas», leyó en voz alta, deteniéndose en un pasaje subrayado. «Cuando la sangre real se divida en 2 almas gemelas, una de ellas traerá gloria eterna al reino, mientras que la otra será la causa de su destrucción completa». Un escalofrío la recorrió. ¿Era esa la razón por la que había sido separada de su familia? ¿Porque alguien temía que ella fuera la gemela destinada a destruir el reino? Siguió leyendo y descubrió algo inquietante. El texto continuaba con una sección casi ilegible, como si alguien hubiera intentado borrarla deliberadamente. Esforzándose, pudo descifrar algunas palabras. «A menos que, madre, sangre unida, hay más», murmuró para sí misma. «La profecía está incompleta». De repente, una visión la asaltó con tal fuerza que dejó caer el libro. Se vio a sí misma en una habitación circular, atendiendo a un hombre enfermo, su padre. Mientras un líquido rojo se derramaba de una copa, la visión cambió, mostrándole a Fernando cayendo al suelo durante un banquete, su rostro contorsionado de dolor. «¡Veneno!», exclamó saliendo bruscamente de la visión. Los monjes la miraron alarmados. «Princesa, ¿os encontráis bien?», preguntó uno acercándose.
Mi padre y mi hermano están en peligro, dijo con voz temblorosa. El duque, él está envenenando al rey y planea hacer lo mismo con Fernando. En lo más profundo de la floresta de los suspiros, la pequeña comitiva real se detenía ante una torre de piedra gris que se alzaba solitaria en un claro. No había guardias visibles, solo un pesado silencio que parecía envolver el lugar. «Es aquí», confirmó el padre Tomás. «La Torre del Olvido. La llaman los pocos que conocen su existencia». Alejandro desmontó, desenvainando su espada. 2 décadas de dolor y rabia contenida se reflejaban en su mirada. «Si mi esposa ha estado prisionera aquí durante 20 años, por obra de mi propio hermano, juro por todos los dioses que Augusto pagará con su sangre. Padre, debemos proceder con cautela», advirtió Fernando, también desmontando. «Puede ser una trampa». Pero el rey ya avanzaba hacia la pesada puerta de roble. Para su sorpresa, se dio con un simple empujón, revelando un vestíbulo oscuro y frío. Los guardias entraron primero, antorchas en alto, seguidos por el rey y el príncipe. El monje, demasiado anciano para el combate, permaneció con los caballos. El interior de la torre parecía abandonado. Una capa de polvo cubría los escasos muebles, y telarañas decoraban las esquinas. Una escalera de caracol conducía a los pisos superiores. «Esperanza», llamó Alejandro, su voz reverberando en las paredes de piedra. «Esperanza, ¿estás aquí?» Solo el silencio respondió. Comenzaron a ascender la escalera con cautela. El segundo piso parecía igual de deshabitado que el primero, pero al llegar al tercero, encontraron señales claras de ocupación. Una mesa con restos de comida, un catre sencillo, libros y pergaminos esparcidos. «Alguien ha estado viviendo aquí», murmuró Fernando. Examinando un libro de hierbas medicinales, un ruido sordo proveniente del piso superior los alertó. Los guardias se adelantaron, espadas en alto, mientras el rey y el príncipe les seguían con los corazones latiendo aceleradamente. La habitación superior era diferente, limpia, ordenada, con un lecho cómodo, estantes llenos de frascos de hierbas y un pequeño altar donde ardía una vela solitaria. Y allí, de pie junto a una ventana estrecha, estaba una figura femenina envuelta en un manto azul oscuro. «¿Quién viene a perturbar mi soledad?», preguntó con voz clara pero cautelosa. Sin volverse, Alejandro dio un paso adelante, la espada temblando en su mano. «¿Esperanza?». Su voz era apenas un susurro. La figura se tensó visiblemente. Lentamente, se volvió hacia ellos. El rostro que emergió de las sombras era el de una mujer de mediana edad, todavía hermosa a pesar de las arrugas prematuras que surcaban su frente y las hebras plateadas que veteaban su cabello color miel. Pero los ojos, aquellos ojos azules profundos que Alejandro había visto reflejados en sus hijos, seguían siendo los mismos. «Alejandro», susurró incrédula, «¿eres realmente tú?». El rey dejó caer su espada, que resonó contra el suelo de piedra. En 2 zancadas estuvo junto a ella, envolviéndola en un abrazo desesperado, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Estás viva», repetía una y otra vez. «Todos estos años creí que te había perdido». Fernando observaba la escena paralizado, incapaz de asimilar que la mujer del retrato en su medallón, la madre a quien nunca conoció realmente, estaba viva y respirando frente a él. «Madre», la palabra se escapó de sus labios como una plegaria. Esperanza se separó suavemente de su esposo, sus ojos ahora fijos en el joven príncipe. «Fernando», su voz tembló. «Mi pequeño, ya no tan pequeño». El joven avanzó como en trance, y por primera vez en su memoria consciente, sintió los brazos de su madre rodeándolo. «¿Cómo es posible?», preguntó Alejandro cuando finalmente pudieron separarse. «Te vi tan débil aquella noche. Augusto me dijo que habías fallecido horas después del parto». Augusto, el nombre salió de los labios de Esperanza como una maldición. Todo fue obra suya. Aquella noche, durante el parto, lo escuché hablando con el doctor Farías. Planeaba separar a los gemelos basándose en una antigua profecía. Yo estaba demasiado débil para impedirlo, pero no tan inconsciente como ellos creían. Hizo una pausa, acariciando el rostro de su hijo. Le entregó nuestra hija a unos aldeanos, declarándola muerta ante la corte. Cuando intenté denunciarlo, me drogó y me trajo aquí,
anunciando mi supuesta muerte. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. ¿La habéis encontrado? ¿Mi hija vive? Fernando asintió sonriendo a través de las lágrimas. Se llama Lucía. Es idéntica a ti, madre. La hemos descubierto por casualidad o quizás por designio del destino. Esperanza cerró los ojos, elevando una silenciosa plegaria de gratitud. Durante 20 años fingí locura para engañar a mis carceleros, explicó. Me gané su confianza poco a poco. Aprendí sobre hierbas medicinales. Preparé planes de escape que nunca pude ejecutar, pero nunca perdí la esperanza de reunirme con vosotros algún día. Un grito de alarma proveniente del exterior interrumpió el emotivo reencuentro. Uno de los guardias entró apresuradamente. «Majestad, estamos rodeados, hombres armados se acercan desde el bosque». Alejandro recuperó su espada del suelo, su rostro transformándose en una máscara de determinación. «Augusto debe haber descubierto nuestros planes. Prepárate para luchar, hijo mío. Esta noche, recuperamos a toda nuestra familia o morimos intentándolo». A escasos metros de la torre, oculto entre los árboles, el duque Augusto observaba mientras sus hombres se posicionaban para el ataque. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Si no podía controlar a los gemelos separadamente, entonces eliminaría de una vez a toda la familia real. Una tragedia lamentable, murmuró. El rey y el príncipe, atacados por bandidos mientras exploraban la floresta. Qué conveniente para el único heredero vivo al trono, yo mismo. Lo que el duque ignoraba era que, en ese preciso momento, Lucía cabalgaba a toda velocidad hacia la floresta de los suspiros, guiada por sus visiones cada vez más claras y acompañada por un destacamento de la Guardia Real leal al trono. Su conexión con su gemelo le había mostrado el peligro, y no permitiría que su recién descubierta familia le fuera arrebatada nuevamente. El fragor del combate resonaba en la noche, mientras el rey Alejandro y el príncipe Fernando defendían la entrada de la habitación superior de la torre. Los guardias reales habían caído uno a uno ante la superioridad numérica de los atacantes, pero habían vendido caras sus vidas, permitiendo a la familia real ganar tiempo precioso. «Fernando, ayuda a tu madre a prepararse», ordenó Alejandro, mientras su espada detenía el avance de otro mercenario. «Debemos intentar escapar por la ventana trasera». El príncipe retrocedió hacia donde Esperanza reunía apresuradamente algunos frascos y pergaminos en una pequeña bolsa de cuero. «Solo lo esencial», explicó ella al notar la mirada interrogante de su hijo. «Antídotos para el veneno que Augusto ha estado administrando a tu padre durante años». Fernando la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Los carceleros hablan», respondió con una sonrisa astuta. «Y yo aprendí a escuchar mientras fingía demencia». Augusto se vanagloriaba de su plan perfecto, un veneno lento e indetectable que debilitaría a Alejandro hasta matarlo, pareciendo una enfermedad natural. Un grito de dolor interrumpió su conversación. El rey había recibido un corte en el brazo, pero seguía combatiendo con ferocidad renovada. «No hay salida por la ventana», exclamó Fernando tras asomarse. «Hay arqueros apostados abajo». Esperanza apretó los labios y sacó de entre sus ropas una daga pequeña pero afilada. «Entonces lucharemos juntos, como la familia que somos». Con movimientos sorprendentemente ágiles para alguien que había pasado 20 años en cautiverio, se colocó junto a su esposo, la daga preparada para defender la vida que apenas acababa de recuperar. «Siempre supe que eras una guerrera», sonrió Alejandro, sus ojos brillantes a pesar de la gravedad de la situación. «Y yo siempre supe que vendrías por mí», respondió ella, devolviendo la sonrisa. Fernando se unió a ellos, formando una última línea de defensa. Los atacantes se acercaban cautelosamente, conscientes de que enfrentaban a la familia real dispuesta a luchar hasta el final. «Ríndanse y les prometemos una muerte rápida», gritó el que parecía liderar a los mercenarios. «Dile a mi hermano que si quiere mi corona, deberá tomarla de mi cadáver», rugió Alejandro como respuesta. Una nueva oleada de atacantes se abalanzó sobre ellos. La familia real combatía con la determinación de quienes saben que luchan por recuperar 20 años robados. Esperanza, a pesar de su aparente fragilidad, era rápida y precisa con su daga. Aprovechando cada apertura en la defensa de sus atacantes,
Cuando todo parecía perdido, un nuevo sonido se impuso sobre el estruendo de la batalla. Cascos de caballos aproximándose a toda velocidad, gritos de sorpresa, el inconfundible choque de espadas en el exterior de la torre. «¡El estandarte real!», gritó alguien desde abajo. «La guardia del castillo». La confusión se apoderó de los atacantes, que comenzaron a dividir su atención entre la familia real y la nueva amenaza. Aprovechando el momento, Fernando realizó una estocada perfecta que atravesó el pecho del líder de los mercenarios. «¡Retirada!», gritó uno de los atacantes al ver caer a su jefe. Los que aún podían moverse comenzaron a descender apresuradamente por la escalera. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Alejandro, apoyándose en la pared, exhausto y sangrando por varias heridas leves. Un instante después, pasos apresurados subían la escalera. Fernando levantó su espada nuevamente, preparado para enfrentar una nueva amenaza, pero la bajó de inmediato al reconocer a la joven que emergió en la habitación con una espada manchada de sangre en su mano temblorosa. «¡Lucía!», exclamó Fernando, corriendo a abrazar a su hermana. «¿Cómo es posible?». «Tuve una visión», explicó ella entre jadeos. «Los vi rodeados, en peligro. No podía quedarme sin hacer nada». Su mirada se dirigió entonces a la mujer que estaba junto al rey. El tiempo pareció detenerse cuando madre e hija se contemplaron por primera vez en 20 años. «Madre». La palabra salió como un suspiro de los labios de Lucía. Esperanza avanzó lentamente, como si temiera que la joven fuera una aparición que podría desvanecerse. Con manos temblorosas, acarició el rostro de su hija, reconociendo en él su propio reflejo de juventud. «Mi niña», sollozó, abrazándola con fuerza. «Mi pequeña princesa». Por un momento, el mundo exterior dejó de existir, mientras la reina y su hija perdida compartían 20 años de ausencia en un abrazo que parecía no tener fin. Fernando y Alejandro las rodearon, completando el círculo familiar que el destino y la traición habían roto tanto tiempo atrás. «La profecía», susurró Lucía finalmente. «Encontré el pergamino en la biblioteca, pero está incompleto. Hay partes borradas intencionalmente». «Augusto alteró el texto original», confirmó Esperanza, apartándose suavemente para mirar a su familia. «La noche del parto, yo estaba débil pero consciente. Lo escuché recitar la profecía, pero había más. A menos que el amor maternal una nuevamente lo que el destino separó. Esa es la parte que borró, la que contradecía sus planes». El sonido de botas subiendo apresuradamente la escalera los interrumpió. El capitán de la Guardia Real apareció, inclinándose ante la familia real reunida. «Majestad, hemos asegurado el perímetro, los atacantes han huido, pero…». Dudó un momento antes de continuar. «No hay rastro del duque Augusto. Su caballo no está entre los que encontramos. Ha regresado al castillo», concluyó Alejandro con expresión sombría. «Y ahora sabe que conocemos la verdad. Debemos apresurarnos», urgió Fernando. «Si llega antes que nosotros, podría movilizar a los nobles que le son leales». «Peor aún», intervino Lucía. «En mi visión vi que planea envenenar tu copa durante el banquete de celebración, ahora que sus planes se han visto frustrados. Temo que actúe desesperadamente». Esperanza se irguió, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Augusto no sabe que yo conozco sus venenos», afirmó. «Durante años estudié cada compuesto que usaban para drogarme. Desarrollé antídotos, aprendí a identificarlos por su olor o sabor. Si intenta envenenar a mi hijo, estará preparado». El descenso de la torre fue cauteloso, pero rápido. En el exterior, un contingente de la Guardia Real montaba guardia. Muchos veteranos, al reconocer a la reina, se arrodillaron espontáneamente. Lágrimas en los ojos de los más ancianos que recordaban a la gentil soberana de 2 décadas atrás. «Mi reina ha regresado», murmuró un viejo soldado, besando la mano de Esperanza. «Los dioses son justos, después de todo». El camino de regreso al castillo transcurrió con urgencia. Esperanza, montando junto a su esposo, observaba maravillada el bosque que no había visto en 20 años. «La última vez que cabalgué por este sendero», comentó, «llevaba a Fernando en mi vientre, junto con su hermana.
Sentía sus pataditas y soñaba con el día en que los tendría en mis brazos. Y ahora están aquí, respondió Alejandro, apretando suavemente su mano. Nuestros hijos, sanos y salvos, nuestro mayor tesoro. A la cabeza de la comitiva, Fernando y Lucía cabalgaban juntos, intercambiando en susurros las experiencias de sus vidas separadas. Aún no puedo creer que sentí algo romántico por mi propio hermano, confesó Lucía, sonrojándose. La sangre llamaba a la sangre, respondió Fernando con una sonrisa tranquilizadora. Lo que sentiste fue el vínculo de los gemelos, confundido por las circunstancias. Al acercarse al castillo, iluminado por antorchas en la noche avanzada, el capitán se detuvo bruscamente. Algo no está bien, advirtió. Hay demasiado movimiento en las murallas para esta hora. Augusto está movilizando sus fuerzas, concluyó Alejandro. Capitán, divide a tus hombres. Un grupo pequeño nos escoltará por la entrada secreta del ala oeste. El resto, cread una distracción en la puerta principal. El plan se ejecutó con precisión militar, mientras la mayor parte de la guardia simulaba un ataque frontal. La familia real y un puñado de soldados se deslizaron por un pasadizo conocido solo por la familia real y sus más cercanos confidentes. Este pasaje lo mandé construir cuando éramos jóvenes, explicó Alejandro a sus hijos. Tu madre y yo lo usábamos para escaparnos a la ciudad sin ser reconocidos, igual que tú haces ahora, Fernando. El túnel desembocaba en el interior de la capilla real, y de allí pudieron acceder rápidamente a los aposentos privados del rey. Alejandro se dirigió a su fiel ayudante, que los esperaba ansioso. Convoca al Consejo Real de inmediato. Es hora de que Castilla del Sol conozca la verdad sobre su reina y su princesa, y sobre su traidor, añadió Esperanza con voz firme. Augusto debe responder por sus crímenes. Mientras los sirvientes corrían a cumplir las órdenes, la familia real compartió un momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. Sentados juntos en la cámara privada, parecían recuperar fragmentos de los 20 años perdidos. Mañana todo el reino celebrará vuestro regreso, madre, dijo Fernando. Será el banquete más grande que Castilla del Sol haya visto jamás, y también el más peligroso, añadió Lucía, su rostro ensombreciéndose. Mi visión sobre el veneno en tu copa sigue atormentándome, hermano. Esperanza tomó las manos de sus hijos entre las suyas. No temáis. La familia real está completa nuevamente. Juntos, somos más fuertes que cualquier profecía, que cualquier traición. Sus ojos, del mismo azul profundo que habían heredado sus hijos, brillaban con determinación, y esta vez estaré preparada para protegeros a todos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, el duque Augusto preparaba en sus aposentos el veneno más potente de su colección, decidido a eliminar de una vez por todas a la familia que amenazaba con destruir 2 décadas de cuidadosa planificación. Si no puedo gobernar a través de ellos, murmuró mientras vertía el líquido incoloro en un pequeño frasco de cristal, entonces gobernaré sobre sus tumbas. La noticia del regreso de la reina Esperanza se propagó por el castillo como fuego en paja seca. Los sirvientes que habían conocido su bondad en el pasado lloraban de alegría. Los guardias veteranos se cuadraban con renovado orgullo, y la nobleza leal a la corona se reunía apresuradamente en el gran salón, convocados por un mensajero real que apenas podía contener su emoción al transmitir la increíble nueva. «¿Has oído?», susurraban las doncellas en los pasillos. «La reina vive, y la joven parecida a ella, la hija del panadero, es en realidad la princesa perdida». Para el amanecer, todo el castillo bullía de actividad. Se preparaba una celebración sin precedentes, mientras los artesanos trabajaban frenéticamente en un nuevo estandarte real que incluía la figura de la princesa recién descubierta. En los aposentos reales, Esperanza examinaba cuidadosamente a su esposo bajo la mirada atenta de sus hijos. Sus manos, expertas tras años estudiando hierbas medicinales, palpaban el abdomen del rey y comprobaban el color de sus ojos. «El veneno está muy avanzado, Alejandro», confirmó con expresión grave. «Augusto ha sido paciente y metódico, por eso te has sentido tan débil en los últimos meses». «¿Puedes contrarrestarlo, madre?», preguntó Fernando, la preocupación evidente en su rostro.
Esperanza extrajo de su bolsa un pequeño frasco con un líquido ambarino. Este antídoto lo he perfeccionado durante años. Anticipando este momento, debes tomarlo 3 veces al día durante una semana. Vertió unas gotas en una copa de agua y se la ofreció a su esposo. Te sentirás peor antes de mejorar, pero funcionará. Alejandro bebió sin dudar, haciendo una mueca ante el sabor amargo. Si tú lo has preparado, no tengo la menor duda. En el extremo opuesto del castillo, el duque Augusto se enfrentaba a una crisis inesperada. Varios nobles que antes le apoyaban, ahora se distanciaban, temerosos de estar del lado equivocado en el inminente conflicto. Su ayudante personal entró apresuradamente en sus aposentos. «La situación empeora por momentos, mi señor», informó en voz baja. «La princesa Isabela ha solicitado una audiencia privada con el rey y la reina, y los embajadores del reino vecino ya han expresado su alegría por el milagroso retorno de la reina». «¡Imbéciles!», rugió Augusto, arrojando una copa contra la pared. 20 años de planificación deshechos en una noche. Se paseó nerviosamente por la habitación, su mente calculadora evaluando cada posible estrategia. Finalmente se detuvo, una sonrisa fría formándose lentamente en su rostro. «Quizás esto sea una oportunidad disfrazada de desastre», murmuró. «Todos estarán ocupados con los preparativos para la celebración. Nadie prestará atención a un tío afectuoso que solo quiere colaborar». Sacó de un compartimento secreto un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido transparente. «Uno de mis venenos más potentes», explicó a su ayudante. «Sin sabor, sin olor, y actúa en cuestión de minutos, un trago, y el principito se reunirá con sus ancestros». En la biblioteca antigua, Lucía y el viejo monje examinaban meticulosamente el pergamino de la profecía. Con técnicas aprendidas en la abadía, el religioso aplicaba una solución que revivía lentamente la tinta borrada. «Es tal como dijo vuestra madre», confirmó finalmente. «La profecía completa dice: cuando la sangre real se divida en 2 almas gemelas, una de ellas traerá gloria eterna al reino, mientras que la otra será la causa de su destrucción completa, a menos que el amor maternal una nuevamente lo que el destino separó». «¿Qué significa exactamente?», preguntó Lucía, pasando sus dedos por las palabras recién reveladas. «Creo que se refiere a vos y al príncipe Fernando. Fuisteis separados al nacer, y esa separación forzada podría haber llevado a la destrucción del reino. Pero ahora que vuestra madre os ha reunido, las consecuencias negativas de la profecía podrían evitarse», completó Lucía, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas se encajaban finalmente. La puerta de la biblioteca se abrió, revelando a la princesa Isabela. La joven había cambiado sus elegantes ropas de corte por un atuendo más sencillo y práctico. «Princesa Lucía», saludó con una reverencia formal. «Vuestros padres solicitan vuestra presencia en el salón del consejo». Lucía asintió, recogiendo cuidadosamente el pergamino. «Princesa Isabela, lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Sé que habéis venido para un compromiso que ahora se ha complicado». Isabela sonrió con sorprendente calidez. «No lo lamentéis. He observado a vuestro hermano durante mi breve estancia y he visto cómo mira a la capitana de mi guardia personal». Sus ojos brillaron con diversión. «Algunos compromisos se forjan en salas de negociación, otros en campos de batalla y torneos. Quizás el nuestro pueda renegociarse en términos más realistas». Juntas caminaron hacia el salón del consejo, donde la familia real recibía el juramento de lealtad de los nobles más importantes del reino. El ambiente era solemne pero cargado de emoción, esperanza. Vestida ahora con ropas dignas de su rango, se sentaba junto a Alejandro, la corona de reina finalmente de vuelta en su cabeza. «Mi hijo y mi hija gobernarán conjuntamente cuando llegue el momento», anunció el rey con voz firme. «La profecía que durante tanto tiempo ensombreció a nuestra familia ahora se ha revelado completa. No era la existencia de los gemelos lo que amenazaba el reino, sino su separación forzada». Los nobles murmuraron asombrados ante esta revelación. Entre ellos, con expresión de preocupación perfectamente ensayada, el duque Augusto se adelantó. «Hermano mío», habló con voz contrita, «no puedo expresar la alegría que siente mi corazón al ver a nuestra amada reina de regreso.
Se arrodilló teatralmente. Y a ti, sobrina mía, a quien el destino nos devuelve milagrosamente, podéis perdonar a un viejo que solo ha conocido la soledad y la amargura. Esperanza mantuvo su expresión serena, pero sus ojos reflejaban una dureza que sorprendió a quienes la recordaban como la gentil soberana de antaño. «Hablaremos de perdón cuando se haya hecho justicia, cuñado», respondió con voz clara. «Por ahora, tus aposentos serán vigilados día y noche. Considéralo un privilegio en comparación con los 20 años que pasé cautiva en una torre por tu orden». El rostro del duque se contrajo brevemente antes de recuperar su máscara de arrepentimiento. «Como deseéis, mi reina, solo pido la oportunidad de demostrar mi lealtad en la celebración de esta noche. Permitidme al menos ofrecer un brindis por vuestro feliz regreso». Fernando y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. La visión de la copa envenenada seguía presente en la mente de la princesa. Más tarde, mientras los preparativos para el banquete avanzaban frenéticamente, Esperanza instruía a sus hijos en la identificación de venenos. «Observad siempre el color del vino bajo cierta luz», explicaba sosteniendo una copa contra una vela. «Los venenos más peligrosos son incoloros, pero algunos reflejan un tono azulado casi imperceptible». «¿Cómo aprendiste tanto sobre esto, madre?», preguntó Fernando admirado. «La supervivencia es una gran maestra», respondió ella con una sonrisa triste. «Y cuando finges locura durante años, nadie se preocupa por ocultar sus secretos en tu presencia». La familia fue interrumpida por la llegada de un mensajero que anunciaba la presencia de una comitiva especial. El panadero Tomás de Robledo, padre adoptivo de Lucía, había sido escoltado al castillo por guardias reales. La joven princesa corrió a su encuentro, abrazando con fuerza al hombre que la había criado como suya. «Padre», sollozó, las emociones desbordándola. «Lamento no haberte dicho nada antes de partir». El panadero, un hombre robusto de manos callosas y rostro bondadoso, la abrazó con la misma fuerza. «No hay nada que perdonar, pequeña. Siempre supimos que este día llegaría, aunque nunca imaginamos cómo». La reina Esperanza se acercó lentamente a ellos. Durante un momento, las dos mujeres más importantes en la vida de Lucía se observaron mutuamente. «Le debo más de lo que jamás podré pagar», dijo finalmente Esperanza. Tomando las manos ásperas del panadero entre las suyas, «Cuidaste y amaste a mi hija cuando yo no pude. No hay título o riqueza que pueda compensar tal regalo. Verla crecer feliz fue toda la recompensa que necesitábamos», respondió Tomás con sencillez. «Mi Helena, que los dioses la tengan en su gloria, siempre dijo que Lucía era un ángel prestado, no nuestro para conservar». La emotiva escena fue interrumpida por la llegada del capitán de la guardia, que anunció que todo estaba listo para el banquete de celebración. «Mantendremos vigilado al duque en todo momento», aseguró. «El copero real ha sido instruido para servir personalmente a la familia real, y nadie más tendrá acceso a vuestras bebidas o alimentos». A pesar de las precauciones, una sombra de inquietud persistía en el rostro de Lucía. Sus visiones rara vez se equivocaban, y la imagen de su hermano derrumbándose envenenado seguía atormentándola. «Algo no encaja», susurró a Fernando mientras se preparaban para el banquete. «Mis visiones muestran claramente que es tu copa la que contendrá el veneno, pero con tanta vigilancia, ¿cómo podría el duque lograrlo? Quizás tus visiones muestran una posibilidad, no una certeza», sugirió él, ajustándose la capa ceremonial. «Al conocer el peligro de antemano podemos evitarlo». Mientras tanto, en las cocinas del castillo, un sirviente aparentemente inofensivo recibía instrucciones del ayudante personal del duque Augusto. El joven escuchaba atentamente mientras deslizaba dentro de su manga un pequeño frasco de cristal, invisible para los demás. «Recuerda, solo la copa del príncipe», susurraba el ayudante. «El duque será generoso con quien le sirva bien». El sol comenzaba a ponerse sobre Castilla del Sol, tiñendo de oro las torres del castillo, mientras nobles y sirvientes se preparaban para lo que prometía ser la celebración más extraordinaria en la historia del reino. Nadie podía imaginar que aquella noche, la profecía que había separado a los gemelos reales finalmente mostraría su verdadero significado, sellado con sangre y sacrificio.
El gran salón del castillo de Castilla del Sol resplandecía como nunca aquella noche. Miles de velas en candelabros de oro iluminaban hasta el último rincón, mientras estandartes recién confeccionados con el emblema de la familia real completa, ahora incluyendo a la princesa recuperada, colgaban de las paredes. Por una coincidencia que muchos interpretaron como un signo divino, aquella noche era también el solsticio de verano, cuando las estrellas se alineaban en una configuración que solo ocurría cada 2 siglos. Nobles de todas las provincias del reino se congregaban en sus mejores galas, ansiosos por presenciar el acontecimiento más extraordinario en 2 décadas, el regreso de la reina Esperanza y la presentación oficial de la princesa Lucía. Los rumores sobre la profecía, la traición del duque y el milagroso reencuentro familiar corrían de boca en boca, mezclándose y transformándose con cada repetición. En la cámara real, la familia se preparaba para su entrada. Esperanza, vestida con un magnífico traje azul y oro que resaltaba el color de sus ojos, ajustaba la corona sobre los cabellos de su hija. «Esto perteneció a mi madre y a su madre antes que ella», explicó mientras colocaba una delicada tiara sobre la frente de Lucía. «Siempre soñé con el día en que te la entregaría». La joven princesa contempló su reflejo en el espejo, todavía asimilando su transformación de humilde panadera a heredera del trono. El vestido, confeccionado apresuradamente por las mejores costureras del reino, era idéntico al de su madre, pero en tonos dorados que complementaban su juventud. «Tengo miedo», confesó Lucía, su voz apenas un susurro. «No sé cómo ser una princesa». Esperanza sonrió, reconociendo en su hija la misma inseguridad que ella había sentido décadas atrás. «Ser princesa no se aprende, mi niña, se lleva en el corazón, y tú ya has demostrado tener el corazón de una verdadera soberana al arriesgar tu vida para salvar a tu familia». En otra habitación, Fernando y su padre discutían los últimos detalles de seguridad para el banquete. «El capitán ha situado guardias de confianza en cada entrada», informaba el príncipe, «y el copero ha sido instruido para no dejar las bebidas desatendidas ni un instante». «¿Y Augusto?», preguntó el rey, ajustándose la corona. «Bajo vigilancia constante, aunque disimulada, no queremos que sospeche que conocemos sus intenciones». Alejandro asintió. Satisfecho con las precauciones, el antídoto que Esperanza le había administrado comenzaba a hacer efecto, devolviéndole lentamente las fuerzas que el veneno le había robado. «Esta noche marcará un nuevo comienzo para Castilla del Sol», declaró. La familia real completa, unida como siempre debió estar, cuando las trompetas anunciaron la entrada de la familia real. Un silencio absoluto cayó sobre el gran salón. Primero apareció el rey Alejandro, con paso firme y expresión solemne. A su derecha, la reina Esperanza avanzaba con la gracia y dignidad que ni 20 años de cautiverio habían podido arrebatarle. Tras ellos, los príncipes gemelos, Fernando y Lucía, tan idénticos en sus rasgos que arrancaron murmullos de asombro entre los presentes. «Larga vida a la familia real», gritó alguien, y pronto todo el salón coreaba la aclamación. Desde su lugar en la mesa principal, el duque Augusto observaba la escena con una sonrisa estudiada que ocultaba la rabia que bullía en su interior. Vestido con elegancia sobria, como correspondía a quien fingía arrepentimiento, calculaba cada detalle del plan que había modificado apresuradamente. La cena transcurrió entre discursos emotivos y brindis por el retorno de la reina. Esperanza, sin perder la compostura, relataba su cautiverio y milagrosa reunión con su familia, cuidando de no acusar directamente a Augusto ante la corte. La justicia llegaría, pero no esa noche de celebración. Lucía, sentada entre su hermano y la princesa Isabela, que había resultado ser una aliada inesperada, sentía una creciente inquietud. Las visiones que había experimentado durante los últimos días se intensificaban, fragmentos confusos de imágenes que no lograba interpretar completamente. Una copa, el rostro contorsionado de Fernando, sangre derramada y algo nuevo que no había visto antes, una estrella fugaz dividiéndose en 2. «¿Te encuentras bien?», susurró Fernando, notando su palidez. «Las visiones son más fuertes que nunca», respondió ella en voz baja,
Pero hay algo diferente, algo que no entiendo. En ese momento, el duque Augusto se puso de pie, copa en mano, solicitando la atención de todos los presentes. «Si sus majestades me lo permiten», habló con voz melosa, «quisiera ofrecer un brindis especial por este milagroso reencuentro». El rey asintió con cautela, mientras guardias disfrazados de sirvientes se acercaban discretamente. «Que las estrellas del solsticio, que esta noche se alinean en una configuración única», continuó el duque, «bendigan a Castilla del Sol con la sabiduría de sus gobernantes, la fortaleza de sus herederos y la gracia de su reina, que ha regresado de las mismas sombras de la muerte». Los presentes elevaron sus copas, pero antes de que pudieran beber, las puertas del gran salón se abrieron de golpe. Un joven astrónomo de la corte entró apresuradamente, su rostro iluminado por el entusiasmo. «Majestad, el fenómeno celestial ha comenzado. Las estrellas del solsticio brillan como nunca se ha visto». El rey, agradeciendo internamente la interrupción que retrasaba el peligroso brindis, se puso de pie. «Salgamos todos a los jardines a presenciar este magnífico espectáculo», ordenó. «Las estrellas bendicen nuestro reencuentro». En los amplios jardines del castillo, nobles y sirvientes se congregaron mirando hacia el cielo nocturno. Era un espectáculo verdaderamente impresionante. Las estrellas brillaban con intensidad inusual, formando patrones que, según las antiguas leyendas, solo aparecían para anunciar acontecimientos trascendentales. «Mira», señaló Esperanza a su hija, «la constelación del León Real. Dicen que solo se forma completamente durante el solsticio cada 2 siglos». Lucía observaba maravillada cuando una revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Las estrellas en su visión. Aquella era la noche. Lo que había visto no era solo una posibilidad, sino un destino inminente. «Fernando», susurró urgentemente, «no bebas nada esta noche ni una gota». Su hermano asintió, confiando plenamente en sus dones premonitorios, mientras todos contemplaban el cielo. El duque Augusto aprovechó la distracción para acercarse a su cómplice entre los sirvientes. «El plan ha cambiado», murmuró. «Cuando regresen al salón, el veneno debe ir en la copa del rey. Actúa rápido y no falles». Lo que el duque ignoraba era que Lucía, gracias a sus dones, había captado fragmentos de esta conversación en una de sus visiones. Con disimulo, se acercó a su madre. «El objetivo ha cambiado. Ahora es padre quien está en peligro», informó en voz baja. Esperanza apretó los labios, calculando rápidamente. «Tengo el antídoto conmigo, pero necesito tiempo para administrarlo sin ser vista». Cuando todos regresaron al gran salón para continuar la celebración, un nuevo ambiente de tensión invisible flotaba entre la familia real. El duque, confiado en su modificado plan, propuso retomar el brindis interrumpido. «Por la familia real reunida», proclamó alzando nuevamente su copa. Los sirvientes se apresuraron a rellenar las copas de todos los presentes. Lucía observaba atentamente, buscando cualquier movimiento sospechoso. Entonces lo vio, un joven sirviente que, al inclinarse para servir el vino del rey, deslizaba algo desde su manga al líquido rojizo. «Padre, no», exclamó instintivamente, pero era demasiado tarde. El rey ya había tomado la copa y la elevaba para el brindis. En el último instante, en un movimiento tan rápido que apenas fue perceptible, Fernando intercambió su copa con la de su padre. «Por Castilla del Sol», declaró el príncipe, llevándose la copa envenenada a los labios antes de que nadie pudiera detenerlo. El horror paralizó a la familia real. Cuando Fernando bebió un pequeño sorbo, durante un segundo, nada ocurrió. Luego, su rostro se contrajo en una mueca de dolor y la copa cayó al suelo, derramando el vino como sangre sobre las baldosas de mármol. «Fernando», gritó Lucía, corriendo hacia su hermano mientras éste se desplomaba. El caos estalló en el salón. Guardias rodearon inmediatamente al duque Augusto, que intentaba escapar en la confusión. El sirviente cómplice fue capturado antes de que pudiera alcanzar la puerta. Esperanza se arrodilló junto a su hijo, sus manos temblorosas buscando el frasco del antídoto en su bolsillo. Pero su expresión se transformó en puro terror al examinar los ojos del príncipe, que comenzaban a tornarse azul oscuro, casi negros. «Es ácido de belladona concentrado»,
murmuró horrorizada. Mi antídoto no será suficiente. Lucía, que sostenía la cabeza de su hermano en su regazo, sentía cómo su conexión gemela le transmitía parte del dolor que Fernando experimentaba, y entonces, como un relámpago, recordó la última parte de su visión. La estrella dividiéndose en dos, la profecía, susurró. El amor maternal une lo que el destino separó. En ese preciso instante, a través de la ventana abierta del salón, todos pudieron ver una brillante estrella fugaz que cruzaba el cielo nocturno, dividiéndose inexplicablemente en dos luces que permanecieron brillando lado a lado. Las lágrimas del cielo, murmuró el viejo monje que había entrado al salón. Siguiendo a la familia real, la leyenda dice que solo aparecen cuando un sacrificio de amor puro está a punto de cambiar el destino de un reino. En el gran salón, ahora sumido en un silencio sobrecogedor, Fernando yacía en los brazos de su madre. Su respiración se volvía cada vez más dificultosa, mientras el veneno avanzaba implacablemente por su cuerpo. Los ojos del príncipe, normalmente de un azul cristalino como los de su madre, adquirían un tono oscuro, casi negro, señal inequívoca del potente veneno que corroía su vida. «Hijo mío», susurraba Esperanza, acunándolo como cuando era un bebé. «Resiste, por favor». El rey Alejandro, con el rostro desencajado por la angustia, se arrodilló junto a ellos mientras Lucía, pálida como la muerte misma, sostenía la mano de su hermano gemelo. A través de ese contacto, podía sentir cómo la vida se escapaba lentamente de Fernando, como si una parte de su propia alma se estuviera apagando. «Médico real de inmediato», rugió el rey, aunque en su corazón sabía que la medicina convencional poco podría hacer contra el veneno que el duque había preparado durante años. En un rincón del salón, custodiado por 6 guardias con espadas desenvainadas, el duque Augusto observaba la escena con una mezcla de satisfacción y frustración. No era el rey quien agonizaba, como había planeado, pero al menos uno de los gemelos, el heredero varón, nada menos, pagaría el precio de haber desbaratado sus planes. «Salvad a mi hijo», suplicó Alejandro al médico real, que examinaba al príncipe con gestos de impotencia. «El veneno es desconocido para mí, majestad», confesó el galeno. «Actúa con una velocidad sobrenatural». Esperanza, sin embargo, reconoció inmediatamente los síntomas. Durante sus años de cautiverio, había aprendido a identificar cada veneno que el duque guardaba en su laboratorio secreto. «Es el último suspiro», murmuró. «Un veneno hecho con semillas de belladona negra, raíz de mandrágora y veneno de serpiente albina. No tiene antídoto conocido». Un sollozo escapó de la garganta de Lucía. Las visiones fragmentadas que la habían atormentado comenzaban a adquirir un terrible sentido. Recordó de pronto las palabras medio borradas en el pergamino de la profecía. «A menos que el amor maternal una nuevamente lo que el destino separó», como respondiendo a sus pensamientos. Las 2 estrellas gemelas que habían aparecido en el cielo nocturno brillaron con intensidad renovada, visibles a través de las amplias ventanas del salón. La luz estelar parecía concentrarse sobre la familia real, como un faro celestial que señalaba el camino. «Hay una manera», dijo Esperanza repentinamente, o su voz adquiriendo un tono de resolución sobrenatural. Sus ojos, del mismo azul que estaba desapareciendo de los de su hijo, brillaban con un conocimiento ancestral. Una antigua leyenda menciona que solo la sangre de un gemelo puede salvar al otro en casos de envenenamiento mortal. «¿Mi sangre puede salvarlo?», preguntó Lucía, esperanzada. «La sangre de un gemelo mezclada con la de su madre», aclaró Esperanza. «Pero el ritual requiere que la madre…» No necesitó terminar la frase. Todos comprendieron el terrible precio del antídoto. «No», exclamó Alejandro, comprendiendo la intención de su esposa. «Debe haber otra forma. Acabamos de recuperarte. No puedo perderte de nuevo». Esperanza acarició el rostro de su esposo con infinita ternura. «Mi amor, durante 20 años sobreviví con un solo propósito: volver a ver a mis hijos. Ahora los dioses me ofrecen la oportunidad de salvar la vida de uno de ellos. ¿Qué madre no daría su vida por sus hijos?». Sin esperar respuesta, Esperanza extrajo de entre sus ropas una pequeña daga ritual que había pertenecido a su familia por generaciones. Con un movimiento fluido,
realizó un corte en la palma de su mano derecha. «Lucía, acércate», ordenó con voz firme pero amorosa. La joven princesa obedeció, hipnotizada por la determinación en los ojos de su madre. Esperanza tomó la mano de su hija y realizó un pequeño corte similar. La sangre de los gemelos, separada por el destino y reunida por el amor, recitó, como si las palabras vinieran de algún lugar más allá de su propia conciencia. Luego, sacó de su bolsillo un pequeño frasco de cristal azulado que llevaba colgado junto a su medallón familiar. Contenía un líquido opalescente que brillaba tenuemente bajo la luz de las velas. «Este antídoto lo preparé durante mis años de cautiverio», explicó. «Contiene esencia de lágrimas de fénix, rocío de amanecer recogido en el solsticio y mi propia sangre. Por sí solo no puede contrarrestar el último suspiro, pero combinado con la sangre gemela, mezcló su sangre y la de Lucía con el contenido del frasco, creando un líquido rojizo que desprendía un ligero resplandor plateado. Con extremo cuidado, levantó la cabeza de Fernando y vertió 3 gotas en sus labios pálidos. Durante un momento angustioso, nada ocurrió. Luego el príncipe tomó una bocanada de aire brusca, como si emergiera de las profundidades de un océano oscuro. Sus ojos se abrieron, recuperando gradualmente su color azul original. «Funciona», exclamó Lucía, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas, pero su alegría se transformó en horror al ver que Esperanza palidecía visiblemente. La reina se tambaleó, sosteniéndose apenas en el brazo de su esposo. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro aterrado. «El ritual requiere un intercambio», explicó Esperanza con voz cada vez más débil. «Una vida por otra es el precio del amor maternal». Fernando, recuperando lentamente la conciencia, miró confundido a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en el rostro cada vez más pálido de su madre. «Madre, ¿qué has hecho?». «Lo que cualquier madre haría», respondió ella con una sonrisa serena. «Cumplir la verdadera profecía». Con manos temblorosas, extrajo de su cuello un medallón idéntico al que Fernando siempre había llevado, entregándoselo a Lucía. «Para que siempre recuerdes quién eres, mi niña». Luego se volvió hacia su esposo, cuyo rostro reflejaba una agonía indescriptible. «Mi amado Alejandro, no llores por mí. Estos momentos con nuestra familia reunida valen más que 20 años de vida separados. No puedo perderte de nuevo», sollozó el rey, sosteniendo su mano cada vez más fría. «No me perderás, estaré en las estrellas vigilando sobre vosotros». Sus ojos, aún brillantes a pesar de la creciente debilidad, se posaron en sus hijos. La profecía estaba incompleta. No eran los gemelos quienes representaban peligro para el reino, sino su separación forzada. «Con mi sacrificio, rompo la maldición que Augusto intentó crear». El duque, que había observado toda la escena, intentó aprovechar la confusión para escapar, pero los guardias, ahora conscientes de la magnitud de su traición, lo sometieron con renovada furia. «Lleváoslo», ordenó Alejandro, la rabia mezclándose con el dolor en su voz. «Que espere su juicio en las mazmorras más profundas». Mientras se llevaban al duque, Esperanza reunió sus últimas fuerzas para abrazar a sus 3 seres amados una vez más. «Gobernad juntos, hijos míos. La sabiduría de uno complementa la fortaleza del otro. Y tú, mi Alejandro, enséñales lo que es el amor verdadero, como me lo enseñaste a mí». Sus palabras se desvanecieron en un suspiro final. La reina Esperanza, recién recuperada después de 20 años de ausencia, cerró sus ojos por última vez, con una expresión de paz que contrastaba con las lágrimas de quienes la rodeaban. En el mismo instante en que su último aliento abandonaba su cuerpo, un fenómeno extraordinario ocurrió en el cielo nocturno. Las 2 estrellas gemelas que habían aparecido durante el solsticio brillaron con intensidad cegadora por un momento y luego parecieron fusionarse en una sola luz de incomparable belleza. «Las lágrimas de la reina», susurró el viejo monje, arrodillándose en señal de respeto. «La leyenda se ha cumplido». Fernando, completamente recuperado gracias al sacrificio de su madre, sostuvo el cuerpo sin vida de Esperanza, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Lucía, a su lado, experimentaba por primera vez la dolorosa ironía de encontrar y perder a su madre en el espacio de 2 días. «No ha sido en vano»,
dijo finalmente la princesa tomando la mano de su hermano. Su sacrificio ha roto la maldición que pesaba sobre nosotros. Ahora depende de nosotros honrar su memoria cumpliendo con nuestro destino. El rey Alejandro, aunque devastado por la pérdida, encontró consuelo en las palabras de su hija y en la presencia de sus dos herederos, los gemelos que la profecía había separado y que el amor maternal había reunido nuevamente. La verdadera profecía se ha cumplido, declaró, poniéndose en pie con dignidad real a pesar del dolor. No era que uno de vosotros traería gloria y el otro destrucción, sino que juntos traerán una nueva era de paz a Castilla del Sol, mientras el cuerpo de la reina Esperanza era cubierto con un manto de seda dorada, preparándolo para los rituales funerarios. La nueva estrella en el firmamento, formada por la fusión de las dos anteriores, brillaba con luz constante, como un faro celestial que guiaría al reino hacia un futuro de unidad y esperanza. El funeral de la reina Esperanza fue el más solemne y a la vez el más extraordinario que Castilla del Sol había presenciado en siglos. El cuerpo de la soberana, vestido con un manto azul celeste bordado en hilos de plata que representaban constelaciones, fue colocado en una barca ceremonial cubierta de flores blancas. Al caer la noche, la embarcación fue liberada en el gran lago del reino, mientras arqueros lanzaban flechas encendidas que la transformaron en una pira flotante. Lo más asombroso ocurrió cuando las llamas alcanzaron su máxima intensidad. La estrella formada por la fusión de las dos anteriores brilló con tal esplendor que iluminó el cielo nocturno como si fuera pleno día durante unos instantes. Todos los presentes cayeron de rodillas ante lo que consideraron una bendición celestial. Incluso en su partida, nuestra madre sigue iluminándonos, susurró Lucía a su hermano, mientras ambos observaban el fenómeno desde la orilla, sosteniendo las manos de su padre. Las estrellas no mienten, respondió el anciano astrólogo real, que se había acercado discretamente. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de las lágrimas de la reina, una nueva constelación que guiará a este reino por generaciones. Después del funeral, la vida en el castillo intentó recuperar cierta normalidad, aunque el dolor por la pérdida de Esperanza era un espacio vacío que nada podría llenar. El duque Augusto había sido juzgado y sentenciado a pasar el resto de sus días en la misma torre, donde había mantenido cautiva a la reina. Un castigo que muchos consideraron demasiado indulgente para la magnitud de sus crímenes. Fernando y Lucía asumieron paulatinamente más responsabilidades de gobierno, siempre bajo la guía de su padre, quien a pesar del dolor, encontraba consuelo en ver a sus hijos trabajando juntos. El antídoto que Esperanza había preparado para contrarrestar el envenenamiento lento del rey funcionaba. Día a día, Alejandro recuperaba su fuerza y vitalidad. Nunca imaginé gobernar junto a una hermana, comentó Fernando una tarde, mientras ambos estudiaban mapas del reino en la biblioteca. Siempre pensé que mi camino sería solitario, y yo nunca imaginé ser más que la hija de un panadero, respondió Lucía con una sonrisa melancólica. El destino tiene formas curiosas de encaminar nuestras vidas. Los dones premonitorios de Lucía no habían desaparecido tras la muerte de su madre. Al contrario, parecían haberse intensificado, como si parte del espíritu de Esperanza, con su sabiduría para las hierbas y su intuición, se hubiera fusionado con ella. Sus visiones ahora eran más claras y le permitían anticipar problemas en el reino, desde sequías hasta disputas fronterizas. Por su parte, Fernando había desarrollado un talento diplomático excepcional. Su experiencia viviendo entre aldeanos disfrazado de plebeyo le había dado una comprensión única de las necesidades del pueblo. Juntos, los gemelos complementaban perfectamente sus habilidades. Tal como su madre había previsto en sus últimas palabras, una noche, 5 años después del regreso y la partida de Esperanza, el rey Alejandro convocó a sus hijos a sus aposentos privados. A sus 50 años, seguía siendo un hombre apuesto, aunque su cabello ahora estaba completamente plateado y profundas arrugas surcaban su rostro. Más por el dolor que por la edad, hijos míos, les dijo cuando estuvieron reunidos, he tomado una decisión importante. A partir de mañana, vosotros seréis oficialmente corregentes de Castilla del Sol.
Fernando y Lucía intercambiaron miradas sorprendidas. «Pero padre», protestó Fernando, «aún eres joven y fuerte, no hay necesidad». Alejandro levantó una mano para detenerlo. «No es por debilidad que tomo esta decisión, sino por sabiduría. Vosotros sois el futuro de este reino, y quiero veros gobernarlo en plenitud, mientras aún puedo aconsejaros y guiaros». Lucía, que había permanecido en silencio, observaba a su padre con preocupación. Sus dones le permitían ver un aura cada vez más tenue alrededor del rey, como si su energía vital se estuviera agotando gradualmente. «¿Has estado teniendo sueños con madre, verdad?», preguntó suavemente. Alejandro la miró sorprendido, pero luego sonrió con resignación. «No puedo ocultar nada a tus ojos, hija mía. Sí, desde hace algunas semanas la veo en sueños. Me llama, me dice que pronto estaremos juntos de nuevo». «Padre», comenzó Fernando, pero el rey lo interrumpió nuevamente. «No temáis por mí. He vivido una vida plena. Conocí el amor verdadero. Tuve hijos maravillosos. Y ahora solo deseo prepararos para cuando yo ya no esté». La ceremonia de corregencia fue celebrada con gran pompa al día siguiente. Por primera vez en la historia de Castilla del Sol, 2 herederos, un hombre y una mujer, gemelos además, compartirían el poder por igual. Muchos vieron en esto el cumplimiento definitivo de la verdadera profecía. Los gemelos que, unidos, traerían gloria eterna al reino. Durante los años siguientes, Fernando y Lucía gobernaron con sabiduría y justicia, siempre consultando a su padre, cuya salud, aunque estable, no mejoraba. El reino prosperó bajo su liderazgo conjunto. Las reformas sociales impulsadas por Lucía, junto con las alianzas diplomáticas forjadas por Fernando, crearon una era de paz y abundancia. La princesa Isabela, que había regresado a su reino tras los dramáticos eventos del solsticio, mantenía correspondencia frecuente con los gemelos. Su compromiso con Fernando había sido amistosamente disuelto, pero las relaciones entre ambos reinos se habían fortalecido, culminando en un tratado de paz que pondría fin a siglos de conflictos fronterizos. 10 años después del regreso de Esperanza, en una noche de invierno serena, el rey Alejandro llamó a sus hijos a su lecho. Su rostro, aunque demacrado por la enfermedad que finalmente había reclamado su cuerpo, reflejaba una paz profunda. «Es hora», les dijo con voz débil pero serena. «Vuestra madre me espera». Fernando y Lucía, ahora en la plenitud de sus 30 años, se arrodillaron junto a su padre, cada uno sosteniendo una de sus manos. «Has sido el mejor padre que podríamos desear», dijo Fernando, luchando por contener las lágrimas. «Y el mejor rey que Castilla del Sol ha conocido», añadió Lucía, quien, a pesar de haber anticipado este momento, sentía el dolor de la pérdida inminente con la misma intensidad. Alejandro sonrió débilmente. «Estoy orgulloso de ambos. Habéis superado la maldición de la profecía y transformado nuestro reino. Ahora continuad lo que comenzamos juntos». Con un último suspiro, el rey cerró los ojos. En ese preciso instante, el cielo nocturno fue testigo de otro fenómeno extraordinario. Una tercera estrella, de brillo inigualable, apareció junto a las 2 que formaban las lágrimas de la reina, completando una formación triangular perfecta. «La corona celeste», susurró el viejo astrólogo, que había acudido al castillo al ver el fenómeno desde su observatorio. «La leyenda se ha cumplido por completo». El funeral del rey Alejandro fue tan solemne como el de su esposa 10 años antes. Su cuerpo fue depositado en la misma barca ceremonial, que siguió el mismo camino por el gran lago cuando las llamas lo consumieron. Las 3 estrellas de la corona celeste brillaron con tal intensidad que incluso durante el día fueron visibles. Como 3 soles diminutos adornando el firmamento, los años pasaron, y los gemelos continuaron gobernando con la misma armonía. Ni Fernando ni Lucía se casaron jamás. Dedicaron sus vidas enteramente al reino y a mantener vivo el legado de sus padres. Bajo su gobierno conjunto, Castilla del Sol vivió una era dorada de prosperidad y cultura. La leyenda de la reina Esperanza, su cautiverio, su reencuentro familiar y su sacrificio se convirtió en la historia más querida del reino. Las madres la contaban a sus hijos antes de dormir. Los trovadores componían baladas sobre ella, y los artistas plasmaban en lienzos y tapices
las escenas más emotivas. Pero quizás el legado más hermoso de aquella historia trágica y a la vez redentora fue la creencia, arraigada profundamente en el corazón de cada habitante de Castilla del Sol, de que bajo la luz de la corona celeste, cualquier amor verdadero podía florecer, sin importar las barreras sociales o los designios aparentemente inmutables del destino, pues como solía decir la reina Esperanza, cuyas palabras se transmitían de generación en generación, el amor verdadero nunca muere,